mi alma tiene sed de ti. El asunto es que el libro de Habacuc, como les decía en un principio, es un libro y uno de los profetas bastante interesante. ¿Ustedes saben lo que significa Habacuc? ¿Cuál es el significado de su nombre? El significado de su nombre quizás significa abrazo o abrazo ardiente. Y este nombre no es un nombre que tenga una raíz hebrea, sino más bien es una raíz acadia. Y esto muestra la influencia extranjera que había en Judá en esos tiempos. Ahora, hay varios mitos sobre quién es este Habacuc. Se dice que fue el hijo de la Sunamita, del cual se habla en 2 de Reyes 4:16. Otros dicen que era el vigía que menciona Isaías 22:6, por lo que dice Habacuc 2:1. Hay otras tradiciones que dicen que era un levita, porque en el capítulo 3, en el versículo 1, usa una expresión que se usa en los salmos. Entonces se expresa que podría haber sido un levita. Otra tradición afirma que Habacuc huyó a Egipto durante la tercera invasión babilónica y que luego regresó a Jerusalén. Ahora, probablemente Habacuc fue uno de los profetas profesionales del templo, un levita. Él hace anotaciones musicales, como les decía en el capítulo 3, versículo 1. En los primeros versículos simplemente se le llama el profeta Habacuc. Esto solo ocurre en el libro de Habacuc, Ageo y Zacarías. Ahora, cuando Habacuc escribe el libro, ¿cuál es el propósito? El mensaje de Habacuc es mostrar la justicia de Dios al permitir la devastación de Judá por los babilónicos. En los versículos que leíamos, decía sobre las injusticias que había sobre el pueblo de Judá. Ustedes siguieron la lectura, ¿verdad? Entonces, Habacuc escribe este libro y da a entender de las injusticias. Y él tiene un trato con Dios bastante especial. Al hacer su profecía, Habacuc no se dirige al pueblo, como los otros profetas. Ustedes han estudiado los otros profetas, que el profeta fue a profetizar a tal persona o fue a profetizar a tal grupo de personas. Habacuc es especial. Él no se dirige a las personas. ¿Se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta de los versículos que leímos? ¿A quién se dirige? A Dios. Es decir, el relato de Habacuc es un relato de un diálogo que él tiene con Dios. Y es un diálogo bastante especial porque Habacuc es un profeta que está en Judá y que está viendo el pecado que tiene Judá y que está viendo las injusticias que hay en Judá y que son injusticias bastante severas y bastante fuertes y bastante grandes. Quizás si nosotros hiciéramos una aplicación a nuestra nación hoy día, podríamos identificarnos perfectamente con Habacuc. Y podríamos decirle a Dios, Dios, ¿hasta cuándo? Fíjense lo que hace Habacuc. Habacuc se dirige en forma de lamentos a Dios y básicamente en esos lamentos él expresa dos preguntas. ¿Hasta cuándo? ¿Y por qué? Estas preguntas dan la impresión de que Habacuc no es que se dirige recién ahora a Dios, sino que ha estado, al parecer, en una constante oración y pidiendo a Dios que haga justicia con aquel que está sufriendo, con el justo que es explotado, con el justo que es violentado, con el justo que todos sus derechos son quitados por aquel que tiene mejor condición económica, por aquel que tiene más poderío, por aquel que tiene todo para oprimir al justo. Y al parecer Habacuc ha estado orando y le ha estado pidiendo a Dios, Dios manifiesta tu justicia. Y él dice, ¿hasta cuándo vas a permitir esto? ¿Por qué permites que el justo sea oprimido por aquel que tiene más? Muchas veces nosotros nos hemos dirigido de una u otra manera al Señor, diciendo, Señor, ¿hasta cuándo vas a permitir esto? Cuando trabajamos con niños y vemos que hay niños pequeños que están siendo violentados y que están siendo oprimidos, uno se pregunta, ¿hasta cuándo? O muchas veces al acoger niños, al tener parte de nuestros niños en la clase, nos preguntamos, ¿por qué Dios permite estas cosas? ¿Les ha pasado a ustedes o soy el único loco?
Recuerden, pregunta, respuesta. Porque cuando uno está predicando y hay silencio, uno dice, o la gente está muy concentrada o simplemente no está pescando nada y está pensando en cualquier otra cosa. Ahora, después que Habacuc hace sus descargos en forma de lamento, Dios se acerca a Habacuc y Dios le responde. Lo que quiero que meditemos en esta mañana es lo que le pasaba un poco a Habacuc. Él llevaba, no especifica el tiempo, pero al parecer era un tiempo prolongado, en que llevaba acercándose a Dios, orando a Dios, pidiéndole a Dios que se manifestara. ¿Y qué pasaba con Dios? Había silencio. Entonces, lo que yo quiero que meditemos hoy en esta mañana es cuando parece que Dios no nos escucha. ¿Se han sentido ustedes algunas veces de esa manera? Yo me he sentido muchas veces. Señor, te ruego por esta situación, te ruego por esto que estamos pasando. Señor, manifiesta tu gloria. Señor, danos una directriz. Señor, danos esto. ¿Y qué pasa de parte del cielo? Silencio. Nada. Entonces, cuando parece que Dios no nos escucha, debemos entender algunas cosas. En primer lugar, y quiero que aquí vamos al capítulo 2, los versículos 2 y 3. Dice, sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y que he de responder tocante a mi queja. Ese que he de responder se está refiriendo a la respuesta que va a venir de parte de Dios. Entonces, cuando parece que Dios no nos escucha, debemos entender, en primer lugar, que Dios actúa en su tiempo. La inquietud que anima al profeta a que inicie un diálogo con Dios, con Jehová, tiene que ver con la justicia divina. Hay una situación puntual que está pasando en el pueblo de Judá, en la nación de Judá, la injusticia social. Se recuerdan que una de las mayores quejas de los profetas en el Antiguo Testamento es la injusticia social. Los reyes, los sacerdotes, la gente de poder no está haciendo justicia social. Dios había establecido en la ley un programa, por decirlo de alguna manera, de asistencia social. Era uno de los únicos pueblos, o el único pueblo, que tenía un programa de asistencia social. Es decir, el pobre no podía ser desamparado. La viuda no podía ser desamparada. El huérfano no podía ser desamparado. ¿Qué tenía que pasar con ellos? Tenían que ser atendidos. ¿Por quién tenían que ser atendidos? Por las autoridades. Las autoridades políticas, religiosas, familiares, etc. Si una mujer enviudaba, había una cobertura para ella. Pero ¿qué sucedía? Que el pueblo de Dios estaba infringiendo esas leyes que Dios había establecido. ¿Qué sucedía con la viuda? Le quitaban lo poco que tenía. La posesión que tenía, aquello que le había quedado como una herencia, ¿qué hacían los poderosos? Se lo quitaban. ¿Qué hacían con el huérfano? Le quitaban lo poco que tenían. Los profetas describen y reclaman la injusticia social que hay en el pueblo de Dios. Nótese, no estamos hablando de un pueblo pagano, no está profetizando contra otros pueblos, está profetizando ¿contra quién? Contra Judá, contra el pueblo de Dios, y hay un reclamo. Y lo que Habacuc está diciendo, ¿hasta cuándo, Dios, vas a permitir que el justo que está ahí de rodillas, que te está pidiendo justicia, quede ahí atrapado y tú no le respondas? ¿Cómo es posible que un Dios justo, porque Dios es un Dios justo? Amén. Y él conocía a un Dios justo y él dice, ¿cómo es posible que un Dios justo permita que haya injusticia en su pueblo? ¿Hasta cuándo? ¿Y por qué? Este es el reclamo de Habacuc. Él ha estado orando por mucho tiempo y hay una falta de respuesta de parte de Dios. Esa falta de respuesta a Habacuc lo tiene perplejo, lo tiene frustrado. ¿Saben que es muy interesante identificarnos con estos personajes bíblicos? A veces nosotros los idealizamos demasiado. Pero Habacuc
no estaba conforme con lo que Dios estaba haciendo. Él está perplejo. ¿Cómo es un Dios justo? Me han enseñado desde pequeño que el Dios al cual yo sirvo es un Dios justo, es un Dios que hace justicia, es un Dios que viene en rescate del necesitado. Y ahora, ¿qué pasa? Sencillamente hay silencio ante mi oración, hay silencio ante mi queja. ¿Qué pasa? Dios había conocido a Habacuc, el Dios que había conocido a Habacuc, del que él había escuchado, de las maravillas que él había hecho en favor de su pueblo, de cómo él se preocupaba por el justo y velaba por él. Él tal vez recordaba situaciones que habían sucedido, como la de Éxodo 2:23, cuando dice: aconteció después de muchos días, murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaban, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Tal vez recordaba Habacuc ese momento en que los egipcios comenzaron a oprimir al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel, ¿qué hace? Clama a Dios. ¿Y qué hace Dios? Responde. Los mira. Y ahora Habacuc está haciendo lo mismo. ¿Y qué pasa? Silencio. Tal vez recordaba escenas como la de Jueces 3:9. Dice: entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. El Salmo 145:19 dice: cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Nosotros hemos sido enseñados en eso, ¿verdad? Amén. Que Dios está para escucharnos, que Dios está para atendernos. Pero hay momentos en que nosotros nos acercamos a Dios y ¿qué escuchamos? Silencio. Lo que debemos entender es que Dios actúa en su tiempo. Ahora Jehová aparentemente se mantiene mudo ante la súplica de los justos. El reclamo de Habacuc pone énfasis en la gravedad de la situación. No es que simplemente le estén subiendo los impuestos a los pobres, sino que los están violentando. Y los están violentando no solo en forma psicológica, sino que en forma física. Los están haciendo sufrir. Les están quitando la vida. Los están matando por conseguir las cosas que ellos quieren. Y Habacuc reclama y dice: Dios, ¿por qué no escuchas el clamor de los justos? Encontramos un ejemplo de esta misma situación cuando Dios guarda silencio en Job 19:7. Dice: yo grito, me matan, y nadie responde. Pido ayuda y nadie me hace justicia. ¡Wow! ¡Qué manera de identificarme! ¡Qué manera es de ver esta situación y sentirme identificado! El profeta tiene una gran frustración. Ora, gime, llora a Dios. Y no hay respuesta. Hay silencio. No hay una respuesta negativa ni una respuesta positiva. Solo hay silencio. Esto lo lleva a poner su lamento delante de la presencia del único Dios verdadero y poderoso. Tal vez él no está dimensionando lo osado de su actuar. Él va y se queja delante de Dios y se acerca a Dios y le reclama y le dice a Dios: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y él no está midiendo lo osado de su actitud. Ahora fíjense lo que hace Dios. Dios no lo reprende, Dios no lo ignora y Dios no lo juzga. Versículo 2 dice: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en las tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardare aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará.
Lo que Dios le está diciendo a Habacuc es que la respuesta va a venir. Y le dice, escríbela, para que todos tengan acceso a ella. Esa forma de escribirla es una forma de escribirla en un sentido que todos la puedan ver, que todos entiendan lo que Dios está diciendo. Y Dios le dice, aunque tardare esa respuesta vendrá. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Lo que Dios le está diciendo a Habacuc es que el mover de Dios y la justicia de Dios viene de acuerdo a los tiempos de Dios y no de acuerdo a los tiempos de Habacuc. Los babilónicos que van a venir y van a conquistar Judá para ejecutar su juicio. Pero ese venir de los babilonios es un venir que va a suceder en el tiempo que Dios ha establecido, en el tiempo que Dios ha dicho, no en el tiempo que nosotros, o Habacuc en este caso, deseaba. Él deseaba que la justicia viniera ahora ya, pero Dios dice, tranquilo, mi plan se está ejecutando. Mi plan es un plan perfecto, mi plan es un plan soberano, mi plan es un plan diseñado. Y va a venir a su tiempo. Y eso podemos aplicarlo a nuestras vidas. Cuando el silencio de Dios está, hermano, cuando parece que Dios guarda silencio, no está en silencio. Dios está ejecutando su plan de acuerdo a sus tiempos y no de acuerdo a nuestros tiempos. Por más que lloremos, por más que gritemos, por más que gimamos, no vamos a acelerar los tiempos, porque los tiempos de Dios son tiempos perfectos. Y Él viene y responde en el tiempo perfecto. Y aunque tardare su respuesta, espérala, porque Dios va a responder en el tiempo preciso para tu vida y para mi vida. Aleluya. Habacuc logra entender esto. Y cuando parece que Dios no escucha, lo segundo que debemos entender es que Dios siempre ha estado ahí. Leíamos los 3 primeros versículos del capítulo 2, ahora saltémonos al versículo 20. Versículo 20 dice, mas Jehová está, ¿dónde está? En su santo templo, calle delante de él toda la tierra. El primer versículo que leíamos muestra la fe y la humildad de Habacuc. Él está frustrado. ¿Se imaginan la escena? ¿Me están siguiendo, no? ¿Se imaginan la escena? Él ha estado reclamando, él ha estado pidiendo a Dios que se levante, ha escuchado cómo los justos se reúnen y oran y le piden a Dios y no hay respuesta de Dios, y él está frustrado, él está totalmente, hasta enojado con Dios, le reclama a Dios, hace un lamento ante Dios. Sin embargo, el versículo 1 del capítulo 2 dice, sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y que he de responder tocante a mi queja. O sea, cuando uno está en una situación así, que alguien no le responde, ¿se ha fijado usted cuando alguien quiere comunicarse con otra persona y le llama por teléfono? ¿Y qué sucede? No le contesta, y buzón de voz, ya le voy a escribir un correo. Y le manda correo y no llega respuesta, y no llega respuesta, y no le llega respuesta. Y agotamos todas las instancias. ¿Qué sucede después de un rato? No pesco más este compadre. No la pesco más. No, si yo trato y ni siquiera se molestan en contestar la llamada, en contestar los correos. No lo pesco más. Y quedamos, damos un paso al costado y nos seguimos insistiendo. A veces con Dios nos pasa lo mismo. Le oramos y hemos escuchado un montón de conversaciones donde alguien dice, no, ya me aburrí de pedirle al Señor. Ya me aburrí de pedirle porque parece que Dios no me escucha. O alguien que se acerca y le dice, pastor, ore usted porque a usted Dios lo escucha. Habacuc podría haber hecho eso. ¿Sabes, Dios? Tú no me estás respondiendo. Esto es como dar golpes contra la pared, entonces mejor ya haz lo que tú quieras y yo doy un paso al costado. Pero ¿qué hace Habacuc? Él dice,
voy a estar pendiente. Voy a estar pendiente. Y uno usa la expresión y usa la figura del atalaya, del guardia, que se para en las casetas de guardia altas y está observando que venga el enemigo o que venga la respuesta del mensaje que se ha enviado. Y él dice, voy a usar esa figura. Y voy a subir y voy a estar vigilante al cielo esperando la respuesta de Dios porque sé que Dios me va a responder. Esto muestra la humildad de Habacuc. Como les decía, nosotros a veces le oramos 2 veces al Señor y después decimos, el Señor a mí no me escucha, ya está cuando, ya esta cuestión me tiene cansado y pum. Y hasta ahí no me llega la comunicación. Habacuc está sufriendo, está frustrado, tiene toda esa carga encima, está observando. Y más encima Dios permite que él observe esa situación. Y él sin embargo dice, Señor, aún así, aunque te estoy lamentando y aunque estoy cansado, voy a esperar la respuesta porque vendrá de parte tuya. Ahora, esto es lo interesante. Ahora Jehová responderá. La respuesta de Jehová será una respuesta confiable. Y no será solo una respuesta para Habacuc, sino que será una respuesta para toda la nación. Esta respuesta será una respuesta de confiar. Aunque desde la perspectiva humana pueda parecer dudosa, pero esta respuesta de parte de Dios vendrá y no se va a tardar. Jehová es el que dirige la historia en forma soberana. Ahora, si ustedes leen todo el pasaje, Habacuc le está reclamando a Dios. Y le dice, Dios, ¿hasta cuándo vamos a tener esta injusticia y todo el asunto? Y cuando Dios le dice, voy a enviar a los caldeos que van a destruir y que van a hacer justicia, Habacuc no le gustó mucho. Y le dice, pero Señor, ¿cómo vas a enviar a hacer justicia a un pueblo que es más injusto que el pueblo de Judá y tú lo vas a usar a ellos? O sea, no le gusta ni por un lado ni le gusta por el otro lado. Me identifico con Habacuc. Porque cuando Dios me responde muchas veces, Señor, no era lo que yo quería. Ahora, Dios le explica y le habla a Habacuc y le dice lo que va a hacer con el pueblo. Y aquí en los versículos, en el capítulo 2, hay una serie de ayes que se llaman, que dice, ay de esto otro. Y hay una serie de ayes que Dios se los responde a Habacuc en forma irónica de lo que va a suceder con Babilonia. Babilonia era la guinda de la torta. Ellos, pueblo que llegaban, lo conquistaban y ponían sus términos y eran los más grandes. Pero ahora se van a encontrar con Dios. Dios los va a usar. Ellos no entienden que Dios los está tomando para ejecutar su juicio. Pero no es que ellos tengan el poder, es Dios el que los está usando. Esta respuesta es un desafío para Habacuc. Pues él ha reclamado, ¿hasta cuándo? Y ahora debe esperar confiadamente en los tiempos estipulados por Dios en su soberanía. Pero lo interesante de este relato es lo que se encuentra en el versículo 20. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. El silencio es exigido por Dios. Después de una extensa revelación que ha tenido Habacuc de parte de Dios, ya no debe haber más acusaciones. Ya Habacuc no se puede levantar más porque Dios ha dado respuesta. Jehová sí es justo y sí es soberanamente justo. Y de esa manera lleva a cabo sus propósitos. Ante esta verdad, toda Judá debe callarse y temerle en reverencia. Aún toda la tierra, no solo los humanos, toda la tierra debe responder de igual manera. Calle delante de él. Calle delante de él toda la tierra. Porque Dios ha hablado. Porque el Dios poderoso, el Dios justo, el Dios glorioso ha dado un dictamen. Y nadie puede pararse delante de nuestro Dios y decir, quiero hacer una apelación. Sino que debe haber silencio ante la respuesta de Dios. Y sujetarnos a la respuesta de Dios, nos gusten o no nos gusten, porque Dios es un Dios soberano y es un Dios justo. ¿Logramos entender eso? A veces las respuestas de Dios para mí son
Señor, pero no era lo que yo quería, Señor, yo quería que tú reaccionaras, que tú hicieras esto, que tú hicieras esto otro. ¿Estoy cuestionando la justicia de Dios? ¿Estoy cuestionando la soberanía de Dios? Ya Dios habló, Dios dio un dictamen y ahora calle delante de Él toda la tierra. Ahora lo interesante es que Habacuc probablemente tenía en su mente: hay silencio de parte de Dios. Parece que Dios no me escucha, parece que Dios no está aquí. Pero dice: mas Jehová está en su santo templo. Había un lugar de reunión entre el pueblo y Dios. ¿Y ese lugar cuál era? El templo. ¿Y qué había prometido Dios que iba a hacer con el templo? Que Él lo iba a habitar. Que Él iba a habitar en su santo templo. Entonces se les producía a los hermanos de aquellos tiempos una confusión. Dios no está. Dios no está, Dios no nos escucha. Pero ¿saben qué? No se dirigían al templo. No iban al templo a buscar a Dios. Buscaban respuesta de otra manera. ¿Y qué dice el pasaje? Dios está en su santo templo. Hay un pasaje bien interesante que está en Isaías, capítulo 37. Y esta cuenta la historia del rey Ezequías. Llegó el rey Sennacherib de Siria, mandó enviados, voceros. Y emisarios llegaron al pueblo de Dios y la idea era de motivar y asustar a Judá con amenazas muy violentas. Esto usualmente producía en las otras naciones que se desmotivaban y que ya ellos se daban por perdidos antes de enfrentar la batalla. Es como cuando uno era chico y tenía las peleas, uno trataba de imponer antes de tirar el primer combo, de tirar el primer manotazo, trataba de asustar a su contrincante. Bueno, les digo que a mí no me resultó nunca. No sé si me veían y tomaban más ánimo. Pero estos tenían esa estrategia. Llegaban e intimidaban y asustaban. Entonces cuando ellos llegaban al pueblo, el pueblo ya estaba y era mucho más fácil conquistarlos. Ahora llegan a Judá y el rey Ezequías sí se asusta. ¿Pero qué hace Ezequías? Dice el capítulo 37 que él se da cuenta de la situación e inmediatamente corrió al templo, rasgó sus vestidos, se tiró en silicio, se humilló y buscó en el templo la respuesta de Dios. Y ahí estando en el templo, ¿qué hace Ezequías? Manda a buscar al profeta porque sabe que el profeta le va a traer una respuesta, pero él sabe que se va a encontrar con Dios. ¿Dónde? En el templo. Nunca iban al templo estos tipos. Y ahora en el momento de la aflicción, ¡pum!, corren. Y era lo que Dios les decía. Es lo que Dios había pactado. Yo voy a estar en este templo, yo voy a estar en este lugar. Y ahí tienen que buscarme. Cuando nosotros hacemos aplicaciones a nuestras vidas, y una de las cosas que me llama la atención y que nos produce a todos nosotros, es que cada vez que nosotros tenemos una aflicción, que tenemos un momento difícil en nuestra vida, lo primero que hacemos y lo primero que perdemos las ganas es de congregarnos, es de escuchar la palabra de Dios. ¿Les pasa a ustedes o soy el único pecador? Quiero ir a la iglesia. Quiero ir a la iglesia. Si Dios no me escucha, Dios no me responde. Y empezamos a ver todas las pifias que tiene la iglesia. Y empezamos a ver, no, ¿para qué si nadie me toma en cuenta? Ni siquiera me miran. Nadie me pregunta cómo estoy. No estoy hablando del semen, esto sucedió en otra iglesia de donde yo venía antes. Pero Dios dice, y Él ha prometido que estará en el santo templo. Ahora, no estoy diciendo con esto que la figura es esta, que Dios, solamente ustedes van a encontrar la respuesta de Dios en este lugar, porque Dios está en todo lugar. Ahora el problema es que nosotros ni siquiera buscamos a Dios en nuestra intimidad cuando estamos pasando una aflicción y decimos, Dios no me escucha, Dios no está conmigo.
Lo que está diciendo el Señor a Habacuc: yo siempre he estado con ustedes. Siempre he estado presente. Siempre he estado ahí como lo prometí. En el santo templo. Ustedes son los que no me han buscado ahí. Ustedes son los que no han tenido intimidad conmigo en ese lugar. Cuando parece que Dios no nos escucha, debemos entender que Dios siempre ha estado ahí. ¿Te has sentido solo? ¿Te has sentido afligido en esa situación? Parece que las cosas ya no dan más. Parece que el silencio ya, Señor, ya es mucho, ya no puedo más. Dios siempre ha estado ahí. Amén. Cuando has estado llorando, cuando has estado gimiendo ante el Señor, ante esa situación que tú consideras injusta, ante esa necesidad, ante esa carga que tú tienes, Dios siempre ha estado ahí y te ha estado escuchando y te ha estado mirando y ha estado atendiendo al clamor que tú le has hecho al Señor. Ahora el profeta se encuentra ante la respuesta de Dios. Esa respuesta tan ansiada y deseada. Ahora Dios pone los términos abruptamente y termina el diálogo en forma abrupta. Y dice: calle delante de Él toda la tierra. Dios es un Dios soberano. Es un Dios poderoso. Y Él siempre ha estado pendiente de nuestra vida. Cualquiera que sea. Hermanos, muchas veces nosotros nos acercamos a Dios con un temor de ni siquiera decirle. Habacuc se acercó de una forma osada y le reclama al Señor y tiene un lamento con el Señor. ¿Hasta cuándo, Señor? Ya, vos córtala. ¿Hasta cuándo? No doy mal, la carga es mucha. Mírame, Señor. Y Dios no lo juzga, Dios no lo condena, sino que Dios lo escucha y le da una respuesta. Cuando parece que Dios no nos escucha, debemos entender que su respuesta vendrá. Y su respuesta será una respuesta de temer. Capítulo 3, versículo 1 dice: oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Versículo 2: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Cambió el tono, ¿no es cierto? Fíjense, versículo 2 del capítulo 1: ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver y me haces que vea molestia? Ahora dice: oh Jehová, he oído tu palabra. ¿Y qué ha pasado? Porque Dios ha hablado. Porque Dios ha pronunciado veredicto. Porque Él se ha encontrado cara a cara con Dios y Dios le ha dado respuesta a su queja. Habacuc dice que ha oído de la fama de Jehová. En otras palabras, él conoce la historia de sus proezas del pasado. Él se recordaba y él conocía la historia cuando Dios abrió el mar de 2 en 2 y el pueblo pasó en seco. Conocía las historias, conocía todo eso. Ahora, esos grandes hechos que Habacuc conocía, muchos de ellos fueron una bendición para el pueblo y otros fueron una maldición para el pueblo. A lo mejor él recordaba cuando líderes del pueblo se rebelaron contra Moisés. ¿Y qué sucedió? ¿Se recuerdan? La tierra se abrió y los tragó a todos. El juicio cayó. ¡Wow! Y se recuerda de todas esas cosas. Se recuerda de la forma milagrosa en que Dios les proveyó el agua. Y fue bendición, y otras fueron una maldición. El profeta ha escuchado la voz de Dios. Sabe que Él ejecutará su dictamen y utilizará a los babilónicos para tal efecto. La soberanía de Dios va a ser ejecutada. Pero lo que ha estremecido al profeta no es lo que va a pasar, sino que él ha escuchado la voz de Dios. Ha escuchado hablar a Jehová de los ejércitos y esto le ha producido temor.
Él conoce cómo Jehová ha actuado en el pasado, cómo libró a su pueblo y a individuos en forma milagrosa. Y ahora él tiene temor de la obra que será ejecutada. Ahora Habacuc quiere que Dios manifieste su poder nuevamente. El versículo 2, en su segunda parte, dice: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Habacuc quiere que ese poder y esa justicia de Dios se efectúe. Y él dice: avívala en medio de los tiempos difíciles por los cuales pasará tu pueblo. ¿Sabe que la invasión babilónica sí será una demostración, no de la crueldad de los babilónicos, sino que será una demostración de la soberanía y de la fuerza de Jehová de los ejércitos? Pero él también anhela y ruega que hayan proezas de misericordia, que en su ira Jehová también tenga compasión. Habacuc ha comprendido que el juicio de Dios debe venir y que el juicio de Dios es bueno que venga. Y es necesario que venga sobre Judá. Cuando nosotros hablamos del juicio de Dios, usualmente pensamos en algo malo. ¿Quién quiere pasar por el juicio de Dios? Pero ¿saben qué? El juicio de Dios es bueno. Y a veces es necesario que el juicio de Dios venga sobre la iglesia. Es necesario que el juicio de Dios venga sobre los líderes de la iglesia. Y es necesario que Dios manifieste su gloria a través de su juicio. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios que produce un acercamiento a Dios. Este pueblo idólatra, cuando fue llevado cautivo a Babilonia, ¿qué pasó? Se curaron de la idolatría. Dejaron de adorar imágenes y se acercaron al único Dios verdadero. Empezaron a leer la ley, empezaron a tener encuentros con Dios. Y Dios empezó a purificar al pueblo. ¿Dónde? En medio del juicio. Hermanos, cuando Dios viene con juicio, ¿es algo que duele? Sí, es algo que duele, pero es necesario y es bueno que venga sobre su pueblo. Ahora, lo que ha sucedido es que ha escuchado la voz de Dios, ha escuchado la respuesta de Dios y ha tenido temor. Isaías capítulo 6 nos habla del encuentro que el profeta tiene con el llamamiento de Isaías que tiene con Jehová de los ejércitos, y cuando describe el lugar donde estaba y el trono y el ser que estaba sentado en el trono, y dice que sus faldas llenaban el templo. Muchas veces yo pensaba, y lo compartía ayer allá en Rancagua, que cuando se hablaba de que sus faldas llenaban el templo, yo me imaginaba de chiquitito un trono inmensamente grande. Y que yo me paraba y miraba el trono y no podía mirar para arriba porque era muy grande, entonces lo único que hacía era verle los pies. Y por eso no es lo que pasaba a Isaías. Pero ¿sabes lo que le sucedía a Isaías realmente? Estaba tirado de guata en el suelo porque no se podía levantar ante esa gloria soberana de Dios. ¿Se recuerdan lo que le sucede a Juan en Apocalipsis capítulo 1, versículo 17? Y tiene el encuentro con Jesús. Dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. ¿Me están siguiendo, verdad? Cuando Dios se presenta, cuando Dios responde, lo hace en todo su poderío, en toda su majestad, y nadie puede permanecer inmóvil ante la gloria y la presencia soberana de Dios. Si Dios está respondiendo y tú permaneces impávido ante la presencia de Dios, es que no es Dios el que te está hablando. Porque cuando Dios se presenta, porque cuando Dios responde a nuestras vidas, nosotros no podemos ni siquiera permanecer de pie ante la gloria del Señor Dios Todopoderoso. Juan lo vio y dice: cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Y si no es por la intervención divina que dice: y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas. Yo soy el primero y el último. Cuando Dios se presente a tu vida, cuando Dios te dé respuesta, tú no puedes permanecer impávido ante la gloria de Dios.
Si permaneces como si nada, es porque no has tenido un encuentro con la gloria y la soberanía de Dios. La única manera en que tú te puedas levantar es cuando Cristo viene, te toma con su mano derecha y te dice: no temas, yo estoy contigo, yo soy el primero y el último. Habacuc ha entendido la grandeza. Fíjense, ha entendido la grandeza del que ha hablado con él. Ha visualizado la grandeza de su juicio. Ha visualizado su poder y su soberanía. Ha visualizado su gracia y misericordia. Y esto ha producido un entendimiento de quién es Jehová. Y eso ha producido temor a su vida. ¿Entiendes? Hermano, ¿quién es el Jehová, Dios Todopoderoso, con el cual nos estamos relacionando? Hemos logrado entender quién es el Dios que, pese a su trascendencia, por ser alguien que está lejos de nosotros, que quiere tener en su inmanencia una relación con nosotros. ¿Quién es ese Dios? Es el Dios de los ejércitos celestiales. Es el Dios que está por sobre todas las deidades. Es el Dios ante el cual un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Y esto produce en mí un remecer en mi corazón, porque hay muchas personas que han dicho: Dios no existe. Lo que tú haces es una falsedad. Lo que tú le haces a tus niños es una falsedad. Dios no existe. Si tú no te esfuerzas, no vas a conseguir nada. Y nosotros decimos: si Dios no se mueve por nosotros, no conseguimos nada. Pero llegará un día en que todas esas personas, sean de la condición social que sean pobres, sean ricos, sean líderes o no sean líderes, van a doblar sus rodillas ante la gloria del Señor Dios Todopoderoso. Yo quiero doblarlas ahora, porque yo quiero entender y quiero tener el encuentro ahora. No quiero que venga una fuerza sobrenatural sobre mi rodilla y me golpee y tenga que caer. Yo quiero caer ante Él en adoración pura, porque entiendo quién es Él y tengo temor del Dios al cual yo sirvo. Porque es un Dios que responde, es un Dios que escucha, es un Dios que siempre ha estado ahí, aunque parece que tú no escuchas, aunque parece que nuestro Dios no escucha, aunque parece que se alejó, aunque parece que se fue, aunque parece que todos mis ruegos son golpes contra la pared. Dios ha estado ahí, Dios te ha estado escuchando, ha estado pendiente de tu ruego, ha estado pendiente de tu llanto, ha estado pendiente de tus lágrimas. Dios ha estado ahí y Él va a responder. ¡Aleluya! Él va a responder. No es un Dios que se complace del sufrimiento de sus hijos. No es un Dios que se complace de las injusticias. Es un Dios que está observando y que cada tiempo que pasa, según nosotros, es una oportunidad que Él da en misericordia para que nos arrepintamos, para que nos acerquemos a Él. Nuestro Dios responderá, porque nuestro Dios es un Dios que responde. ¿Qué sentimos cuando le escuchamos? Hay dos cosas que quiero compartir en esta hora para finalizar. Discúlpenme, por favor, hermanos, que sea majadero y que sea pesado en esto. Bueno, alguna vez les va a tocar ser majadero y pesado a ustedes, yo me lo voy a tener que tragar a ustedes, así que ahora ustedes me tragan a mí. Tenemos una necesidad de nuestro ministerio puntual y fuerte que nos está quejando. No sé si ustedes la comparten de la misma manera que la comparto yo. Yo, como yo estoy predicando, yo se la presento y ustedes tienen que escuchar. Nuestra hermana Delia está atravesando una situación difícil. Está sufriendo una situación difícil.
Y yo sé que muchos de ustedes, porque lo conversamos con algunos hermanos y dicen que uno empieza a pensar siempre en esas cosas hasta que el Señor te cambia el chip. Que uno dice, claro, siempre hablan de eso. Y claro, cuando yo pasé el momento difícil, nadie me ayudó, nadie oró, nadie estuvo conmigo. Pero Dios tiene que cambiar ese chip en nosotros. Como les digo, nuestra hermana Delia está sufriendo. No pudo estar en el culto hoy día porque está débil. Y está acostada. Y esto es porque el viernes pasado fue sometida a un nuevo tratamiento con una nueva, creo que, quimioterapia. Y es interesante cómo sucedió esto. Perdonen que me explaye un poquitito más. Hace un tiempo atrás hablábamos en la reunión de oración con los hermanos que nos reunimos de un nuevo tratamiento que había y que la Delia ha calificado por el plan Auge y todas estas cosas. Pero fue a postular y le dijeron, no, la inyección no está. Y Esteban y Delia empezaron a conversar de conseguir esa droga a ellos. Y costaba algo de 2 millones de pesos, un asunto muy caro. Nosotros dentro de nuestras economía, o mejor dicho, dentro de nuestra pobreza, empezamos a pensar qué podríamos hacer para reunir esos fondos y que se compre esa medicina y que no se quede por nosotros. Y Esteban con Delia conversaron la situación y ellos llegaron a una conclusión. Si Dios quiere que Delia pase por ese tratamiento, Él va a tener que proveer todo eso y no vamos a invertir un dinero. Y la semana pasada, en la reunión de oración o antepasada, Esteban nos dice y nos comunica que la llamaron o le avisaron ahí en el hospital de que había llegado esa droga. Y ellos, con todo ese asunto, vuelta a pasar todo este trámite, entendieron que era la respuesta de Dios, por lo que ellos habían pedido anteriormente. Y el viernes pasado la Delia estuvo en un tratamiento de 3 horas, con inyecciones y todo un asunto. Y esto le ha producido una debilidad. Nuestro hermano Esteban, hace meses atrás, se paró en este lugar y pidió ayuda. Hermanos, necesito la ayuda. Lo que estamos pasando y viviendo es difícil. Un hermano me mandó un mensaje en la semana diciendo, creo que podríamos ayunar para que Dios actúe y haga un milagro. Le dije, hagámoslo. Y hagámoslo el miércoles. Y terminamos todos juntos en el culto de oración con una oración de gratitud al Señor por lo que Él está haciendo. No sé lo que Dios va a hacer. No sé cómo Dios va a responder. Me gustaría decirte, Esteban, y decirle a la mamá de la Delia que nos visita, Dios va a actuar de esta manera, de esta manera y de esta manera. Pero la respuesta que te tengo, que les tengo, no sé cómo Dios va a actuar. Pero sé que la manera en que Dios actúe, según lo que acabamos de estudiar, será una respuesta justa y soberana. Entonces, hermanos, todos los miércoles hay un grupo de hermanos que estamos ayunando y que nos vamos a reunir a las 8 de la tarde para orar y rogar a Dios, junto con todas las necesidades que están presentes en las tarjetitas. Vamos a orar y ayunar en forma especial por Delia. Hermanos, yo les animo que participemos. Somos un cuerpo. Si a todos lo mejor has pensado, ¿y qué pasa con el problema que yo estoy pasando? Nadie me visita, nadie me llama. Y es lo primero que se nos viene, pum, 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 pum. Déjame decirte que eso no viene de Dios. Lo segundo que quiero presentarles, en el Centro de Ministerios MAI, puntualmente en el Alcance Niños MAI, en el ANM, que funciona a las 2:30, a las 2 de la tarde, tenemos un montón de niños que llegan a este lugar con muchas necesidades, vulnerados todos sus derechos. Como les contaba hace un tiempo atrás, hay un chico en mi clase, el Isaías. Cuento de él porque es la historia que me sé, pero sé que en los Nicontes, en las otras clases, hay un montón de historias parecidas. Y este niño, su madre en la cárcel, separados. Cuando no viene el día domingo es porque se lo llevaron a ver al papá. En su casa nos dijo que para el 18 vendían empanadas
de queso, de pino y terremoto. El viernes pasado tuvimos el ensayo con los músicos y nos fuimos muy tarde, cerca de la medianoche, y pasamos por ahí por la plaza de Gastón Palma. ¿Y saben quién estaba con un montón de tipos grandes cerca de la medianoche? El Christopher estaba entre medio de ellos. ¿Qué hace un niño de cuántos años tiene el Christopher, Héctor? De 10 años, a las 12 de la noche, con un montón de tipos en la esquina de la calle, que sé que no están hablando de la Biblia, que sé que no le están dando buenos consejos? ¿Qué hace un niño de 10 años? Y ese es un ejemplo, porque sé que Charlotte, por otro lado de allá de Portales, tiene otros ejemplos y otras situaciones de cosas que viven los niños. Es que vamos a fijar una fecha y vamos a ayunar y vamos a orar por esos niños. Pero vamos a tener fotos con nombres de los niños y usted se los va a llevar y va a estar ayunando y va a estar intercediendo por esos niños. Porque parece que la respuesta de Dios tarda mucho para esos niños. Porque cuando le oro a Dios por esos niños parece que Dios guarda silencio. Pero Dios no guarda silencio y hoy día nos dice: ¿quieren ver mi gloria? ¿Quieren ver mi poder? Búsquenme. Búsquenme en oración, en ayuno, en intimidad conmigo. Es que yo no puedo ayunar, es que cuando yo ayuno me duele la cabeza, me duele la guata, me duele todo. A mí también. Si yo no tomo mi tecito en la mañana, jaqueca segura. Pero de eso se trata, por hermano. Si vamos a seguir a Cristo solamente cuando las cosas nos salen bien y vamos a orar solo cuando, oh no, es que estoy bien, es que hoy día oré y hoy día, oh, me voy flotando. ¿Y qué pasa cuando nos cuesta? Hermanos, es un desafío. Nuestra hermana Delia, nuestros niños. Y esto es sin ayuno, para que digan, wow. Nuestra construcción. Interceder delante de Dios por nuestra construcción. Y hoy día comenzamos a tomar posesión de ese lugar. Ya basta de tenerlo abandonado y a medida que vamos avanzando vamos a ir acomodando el lugar y vamos a comenzar a usarlo. De a poquitito, pero vamos a comenzar a tomar posesión de ese lugar. Porque es el lugar que Dios nos ha dado. Y escúchenme bien y mírenme todos por favor. No es un lugar ni es una construcción que Dios le dio al pastor Jim, que Dios le dio al pastor Daniel. No, es una construcción y es un edificio que Dios le dio al Centro de Ministerios MAI. ¿Eres parte del Centro de Ministerios MAI? ¿Eres parte del Centro de Ministerios MAI? Es tu construcción también. Es tu problema también. Entiendo que no podamos venir a trabajar porque la mayoría tiene sus trabajos, pero doblemos nuestras rodillas por nuestra construcción. Cada ladrillo que está pegado ahí atrás es tuyo. Cada fierro que se ha pegado, cada alambre que se ha doblado es tuyo. Ora, pídele a Dios, gímele a Dios. Y aunque parece que Dios no te responde, sigue, porque Dios va a dar una respuesta. Y cuando Dios dé la respuesta, no vamos a poder permanecer en pie delante de la gloria de Dios, porque Dios es un Dios soberano. Cuando parece que Dios no nos escucha. Wow. Muchas veces me he sentido que Dios no me escucha. Llevo muchos años en el ministerio. Estoy hablando como viejo ya. Y soy fundador del Centro de Ministerios MAI. A Dios le plació que fuera pastor de este lugar. Y aunque muchos critican mi labor, cuestionan mi labor, les puedo decir que Dios se puede presentar aquí y les va a decir lo que hay. Pero no estoy aquí como pastor del Centro de Ministerios MAI por mis capacidades. Porque por más que trato de buscarlas, no las tengo. Estoy aquí como pastor del Centro de Ministerios MAI por la gracia y la misericordia de Dios. He visto este lugar crecer. He visto llegar gente, he visto irse gente. Y antes que este lugar se fundara, antes que este lugar creciera, antes que el mundo del amigo invisible existiera, antes que los conociera a ustedes, el Señor había dado promesas.
de lo que iba a hacer en mi vida. Y déjenme decirle que Dios ha cumplido cada una de las promesas. Cuando nací, mi nacimiento fue una promesa de Dios. El pastor de la iglesia de donde yo vengo oró en el vientre de mi madre, le dijo que sea un varón y que sea sano, porque yo tendré que ser hemofílico como mi hermano. Y yo soy el fruto de una promesa de Dios. Y eso no quiere decir que sea más santo o que sea mejor que ustedes. Creo que en muchos aspectos soy mucho más pecador que todos ustedes juntos. Como dice el apóstol Pablo, de los pecadores, yo soy el primero. Pero he visto la gracia de Dios obrando en mi vida. Y he visto la gracia y la soberanía de Dios actuando en el centro de Ministerios MAI. Y voy a ver la gracia y la misericordia de Dios obrando en el centro de Ministerios MAI. Voy a ver la gracia y el poder de Dios obrando en la vida de los niños. Antes que muera voy a ver a los niños del centro de Ministerios MAI predicando en este lugar, evangelizando, levantando otros lugares, recogiendo a otros niños como nosotros los recogimos a ellos. Voy a ver la gloria de Dios, como dice Habacuc, como las aguas cubren la mar. Voy a ver la gloria de Dios moviéndose en el centro de Ministerios MAI, porque Dios me lo prometió, porque Dios me habló. Porque Dios te habló a ti también, porque Dios te trajo a este lugar con un propósito y Dios va a cumplir su propósito. Salmo 138 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Cuando parece que Dios no escucha, cuando parece que Dios guarda silencio, Dios te recuerda hoy día, Él tiene una promesa en tu vida, Él te ha prometido algo. Él te ha prometido algo, hermano. Piénsalo, recuérdalo. Aunque tú lo hayas tratado de ocultar, aunque tú hayas levantado murallas a través de esa promesa porque te complica, Dios te la recuerda en este mismo instante, porque Dios quiere tener un trato contigo. Dios te quiere usar. Pongámonos en pie y glorifiquemos a Dios. Respondamos en adoración a la palabra de Dios. El grande soy, el invencible.